Muy buenas amigos, sean bienvenidos un día más a este canal y en el día de hoy vamos a hablar acerca de todo lo sucedido en este clásico que acaba de finalizar hace unos instantes en donde lamentablemente el equipo perdió por 1-2. Prácticamente en la última jugada del partido lo dio vuelta el Madrid y me gustaría hablar acerca de varias cosas, obviamente acerca del partido, el partido del equipo, donde considero, para dar brevemente un resumen, ¿no? Antes de extenderme ya más con todo el partido, pues comentar brevemente que me pareció que diría que sinceramente el 70% del partido el Barça fue ampliamente superior al Madrid, al menos a mi parecer. Y yo creo que para todos los que estábamos viendo el partido hasta antes del gol de Bellingham, que llegó prácticamente al minuto 70, podríamos decir hasta el 60, 65, gran parte del partido el Barça lo dominó, lo controló, supo manejar bastante bien, ya que tenía también bastantes dudas de cómo iba a afrontar el equipo este partido, sobre todo por la cantidad de bajas con las que llegábamos a este partido, a pesar de que Lewandowski, Pedri, De Jong, Koundé y Rafinha entrenaron con el equipo, pero obviamente era como que muy pronto para, sobre todo en los casos de Pedri y De Jong, que finalmente no fueron convocados. Y pues obviamente costaba también predecir, por así decirlo, de cómo iba a salir el equipo de este partido, no solamente por la cantidad de bajas que son bastantes y son muy sensibles, sino por la situación, por el nivel de que ahorita mismo el equipo no está con su máxima confianza en sí mismo, no está con la plena confianza, no está en velocidad de crucero, por así decirlo, tanto por los jugadores lesionados como también por el estado en el que venimos, en donde no estamos en nuestra mejor versión de nosotros mismos, por así decirlo. Y me sorprendió gratamente, la verdad, cómo el equipo afrontó gran parte del partido y obviamente en la última fase, podríamos decirlo, que fue en donde el equipo se desinfló más. Pero antes de pasar por eso, porque me parece todavía más, pero que más que relevante, y obviamente no voy a pasar por alto porque es algo que jode bastante, ¿no? Porque sinceramente es inaguantable, al menos para mi parecer, es que es insoportable, sinceramente, tener que aguantar esto, de que jornada tras jornada siempre siempre tengamos que estar ahí con el temor de que a ver si o con la duda, con el cuestionamiento de si a ver si ojalá en este partido no pasa ninguna jugada polémica que perjudique al equipo, ninguna jugada arbitral, ningún arbitraje que pueda perjudicar al equipo. Y lamentablemente hoy día, obviamente ya con la predisposición que todos los culés veíamos cuando pusieron a Gil Manzano para arbitrar este partido, obviamente ya a uno se le alarman se le prenden las alarmas de una. Y obviamente no ha sido la excepción, después de no sé cuántos arbitrajes, como ya lo veníamos avisando, ¿no? De este personaje que es algo habitual, que es sin dudas, al menos para mí, seguramente muchos pondrán como que Bellingham ha sido el MVP por parte del Madrid y la clave para que el Madrid diera la vuelta finalmente al partido. Pero para mí, sinceramente, la clave viene a ser Gil Manzano por un atraco brutal. Y ya la verdad me esperaba bastante dentro de mi subconsciente, me esperaba un arbitraje más o menos al nivel del que vivimos la pasada temporada en el clásico del Bernabéu, en donde perdimos 1-3, más bien nos robaron. Y perdimos finalmente 1-3 con esos dos penales no señalados, primero sobre Dembélé, después de Carvajal, sobre Lewandowski. Y también con el tercer gol, recordemos, con Rodrigo en fuera de juego. Y pues si no fue suficiente en esa ocasión, pues en el día de hoy ya hacen que a uno se le acabe la paciencia, porque es, como yo decía, repugnante, la verdad es asqueroso, pero a full tener que aguantar esto siempre, la verdad me estoy conteniendo mucho por no decir otras palabras. Bueno, estarán viéndolo seguramente en pantalla, estarán viéndolo cuando pueden entrar a Twitter, ¿no? Aunque también es cierto que cuando suceden este tipo de cosas rápidamente, de manera misteriosa, siempre suelen bajarse estos videos, los tumban, los bloquean. Pero seguramente ya muchos habrán visto ya no solamente por Twitter, sino que mientras estábamos mirando el partido, que prácticamente ya finalizando el primer tiempo,
con 1-0 el Barça, con el Barça en su mejor momento, siendo claramente dominador y superior en el partido, imponiéndose al Madrid. Finalizando el primer tiempo, bueno, pues sucede un penal, un penal clarísimo, un penal brutal de Tchouaméni sobre Araujo, que sinceramente ya el punto, ¿no?, que hace uno que estalle, que reviente de la furia, sinceramente, de la indignación de que, a pesar de que en ese momento el equipo iba ganando, pero obviamente esto ha sucedido tantas y tantas veces, de que, sobre todo contra este tipo de rivales, sobre todo contra el Madrid, a pesar de que fuéramos ganando con 1-0, obviamente hay un penal de Tchouaméni sobre Araujo que no te lo señalan por la cara. Obviamente Gil Manzano no lo ve, no lo ve, y si lo hubiera visto, que no recuerdo muy bien, obviamente tampoco no se hubiera hecho loco. Y también por parte del VAR, que sobre todo es lo más incomprensible dentro de lo que cabe, a pesar de que yo me esperaba cualquier cosa para el partido del día de hoy, sobre todo en un clásico con Gil Manzano arbitrando. Pues que no llamaran para nada a Gil Manzano, no señalaran nada, no avisen de nada, de que hay un penal clarísimo de Tchouaméni sobre Araujo con 1-0 finalizando el primer tiempo, que hubiera sido sin lugar a duda ponernos en ese momento el partido, yéndonos al descanso con 2-0 y con las sensaciones, sobre todo en las que estábamos viendo, en donde el Barça estaba superando al Madrid, pero por bastantes. Partido en donde el equipo, la gran parte del partido dominó de manera sólida sobre el Madrid, y pues que con 1-0 no te señalen esto, obviamente ya inclina bastante qué es lo que puede pasar, ¿no? Porque si en ese momento un arbitraje medianamente normal, medianamente serio, y si no fuera por esta basura que hay que aguantar, ¿no?, que no te señalen este tipo de cosas, que tengamos ya prácticamente que dar por hecho que con este tipo de jugadas, y bueno, y sobre todo en un clásico, tenemos que aguantar de que no pase nada y que sigan, pues esto condiciona mucho en el partido, ¿no? A pesar de que es cierto de que después en la última etapa el equipo se desinfló y que perdimos bastante de la paciencia que justamente nos hizo llegar hasta ese momento, más o menos minutos 60, 65, con muy buenas sensaciones en el partido, ya que el equipo trabajó muy bien, sobre todo el primer tiempo, y en ese inicio, podríamos decir, los primeros 15 minutos del segundo tiempo, en donde el equipo estaba superando claramente al Madrid, sobre todo por la paciencia y por el orden en el que estábamos trasladando con nuestro juego. Como digo, eso ya lo comentaré un poco más adelante, ¿no? Obviamente un penal clarísimo de Tchouaméni sobre Araujo condiciona totalmente, en donde podíamos haber pasado del 2-0, finalizando el primer tiempo con el equipo anímicamente, si ya en ese momento estaba en buen momento, en buen estado anímico, pues con 2-0, finalizando el primer tiempo, obviamente eso te levanta y todavía te da más confianza en uno mismo. Y en ese caso, si al Barça en ese caso le beneficia a nivel anímico, obviamente al Madrid se vendría a ser todo lo contrario, que anímicamente se puede venir bastante abajo, puede perder bastante la confianza en ellos mismos, y obviamente en el segundo tiempo tienen que salir con otra propuesta bastante más arriesgada, y en donde el equipo si se dan las cosas bien, si el equipo está bien mentalizado en el segundo tiempo, el partido sinceramente es para reventarlo. Es que me estaba recordando bastante, como digo, a mí me ha parecido pero que muy meritorio el partido que ha hecho el equipo por la cantidad de bajas, porque no está en su mejor momento, no está en su mejor momento de forma, como por ejemplo podríamos ponerlo en ese inicio del 2022, en esos partidos contra el Atlético, contra el Napoli, contra el Athletic, contra el Madrid obviamente, en donde estábamos pasando un muy buen momento, no estábamos en ese nivel de confianza que en ese momento, o como por ejemplo con el que afrontamos el clásico de la Supercopa de España, la final, en donde ganamos 1-3 con un baile muy similar como el del 0-4 que vivimos en marzo de 2022, si no mal recuerdo. Y pues sinceramente, si en ese momento
en donde tenían que haber concedido este penal de Tchouaméni sobre Araujo, porque es un penal clarísimo. Tchouaméni impide claramente, va literalmente a agarrar e impedir que Araujo no salte sobre el balón, porque Araujo tenía ganado la posición, y Tchouaméni, bueno, pues literalmente impide que Araujo salte. Y se ve clarísimamente en las jugadas, ya en directo, pero bueno, pues en la repetición te lo deja todavía más claro. Sinceramente, si el equipo se adelantaba en ese momento con 2-0, yo me veía un partido que incluso si el equipo hacía las cosas como las estaba haciendo, porque estaba saliendo las cosas bastante bien, yo creo que podía incluso salir un resultado abultado, sinceramente. Si es que siendo modesto, mínimo el partido acaba 2-0, yo creo que incluso podía haber acabado en más, porque las circunstancias del partido estaban justamente para eso, para que en ese momento, finalizando el primer tiempo 2-0, y bueno, pues en el inicio del segundo tiempo posiblemente el Madrid arriesgue, y si el equipo sale bien mentalizado, sale concentrado, con la misma intensidad, orden, sacrificio, en general todo lo que habíamos conseguido en ese primer tiempo y en el inicio del segundo tiempo, yo creo que el partido es para ganar cómodamente. Pero no fue así, no señalaron el penal, pasamos del 2-0 a que finalmente el partido terminara 1-2, ¿no? Y eso obviamente jode bastante, es que algo que da puto asco, sinceramente, ya siendo más sincero, más franco. Bueno, también para comentar, obviamente, aparte de esta jugada, porque no fue la única, sino que hay otro jugador que ya ni sé cuántas veces ya van, que le perdonan no sé cuántos desde recuerdo que en su momento, bueno, vemos el caso de Casemiro, cómo están, pero que tan claro, tan evidente que con el Madrid, en no sé cuántos años que estuvo con el Madrid, creo que no lo expulsaron directamente en ningún partido de liga, si mal no recuerdo. Y con el Manchester United en apenas temporada y media creo que lo han expulsado 3 veces por lo menos. Y pues desde que se fue Casemiro hay un jugador que ha tomado claramente el puesto de Leñero, por así decirlo, por parte del Madrid. En este caso no juega en su misma posición, sino que juega el lateral diestro, que es el señor Carvajal, que obviamente es otra de las jugadas, o es uno de los puntos que podía haber también dado a inclinar, incluso con el penal atracado, que es que en el primer tiempo no le sacan la amarilla, a pesar de que hizo faltas más o menos reiteradas, y sobre todo por una entrada que hizo sobre Ferran en el primer tiempo, que es una jugada claramente de amarilla, en donde Gil Manzano se hace literalmente loco, no le saca la amarilla, a pesar de que creo que en la segunda nada más entrada, y ni siquiera muy fuerte, que digamos la de Carvajal es muchísimo más fuerte, ya que es una entrada con los pies por delante en una jugada dividida en donde Ferran llega primero y bueno, pues Carvajal llega, choca, barre contra Ferran y es una jugada claramente de amarilla. Eso sí, a Fermín en la segunda jugada, que más o menos llega un poco a destiempo, ya le sacan amarilla y vemos claramente el doble trasero. Y esto lo remarco sobre todo porque, como digo, en el primer tiempo le perdonan una amarilla por una falta sobre Ferran Torres, y pues en el segundo tiempo recién se la sacan tras una falta evidente, cortando una acción de contra en donde salía Joao Félix en posición ventajosa sobre Carvajal. Obviamente este tipo de cosas hacen que, sumados, primero un penal de Tchouaméni sobre Araujo no señalado con 1-0 en el marcador, finalizando el primer tiempo en el mejor momento del partido para el Barça, en donde podía haber puesto parte de la victoria final del equipo, si señalaban finalmente este penal sobre Araujo. Y pues a esto le sumamos obviamente a una expulsión perdonada, en este caso de Gil Manzano sobre Carvajal, que debió haber sido, de hecho, esta jugada más o menos de Carvajal sobre Joao Félix, yo creo que fue al minuto 50-55, fue al inicio nada más del segundo tiempo, o sea, con 1-0. Ya en el arranque del segundo tiempo, o sea, Carvajal jugó libre, con barra libre, más de 30 minutos, por lo menos. Y obviamente ese tipo de cosas, a pesar de que en ese momento íbamos 1-0,
y el equipo estaba bastante bien, estaba jugando, estaba controlando bastante bien el partido, que es lo que consiguió en gran medida, en prácticamente el 70% del partido. Pues obviamente, a pesar de que en ese momento estábamos en una buena etapa, obviamente este tipo de jugadas siempre a uno se le queda en la mente, porque dices, claro, a pesar de que el equipo está jugando bien, de que está generando más situaciones que el Madrid, que de hecho también ese arranque del segundo tiempo generamos las ocasiones que vino en jugada de estrategia, si no me equivoco fue con cabezazo de Íñigo que terminó en el palo, y con el posterior remate de Araujo en esa misma jugada en donde Kepa sacó el balón. Parte de más llegadas que el equipo también en ese inicio del segundo tiempo estaba logrando por la banda diestra, sobre todo con llegadas de Cancelo, donde estaba siendo bastante peligroso en ese momento. Y obviamente en el primer tiempo también con lo que generamos, que fue obviamente el gol. Fue un remate de Fermín al palo, donde lamentablemente también hemos tenido mala suerte, y también es algo que obviamente necesitamos mejorar, sobre todo en este tipo de partidos. Tenemos que, en mayor medida, obviamente es imposible meter el 100% de las ocasiones, pero si tenemos 5 o 6 situaciones, tratemos de que 2 o 3 vayan por lo menos para adentro, sobre todo en este tipo de partidos y sobre todo contra el Madrid, donde lamentablemente tenemos que ir ya con la predisposición de que nos van a robar en cualquier momento. Hay que tratar de sentenciar aún más, a pesar de que, como digo, no separando de que eso no quita para nada del asqueroso robo y arbitraje que ha sufrido el equipo el día de hoy. Pero como iba diciendo, ¿no? En el primer tiempo generamos ya metiéndonos un poco en situación del partido, obviamente sin dejar de lado el asqueroso atraco por parte de Gil Manzano, sino que, como iba diciendo, ¿no? En ese arranque del segundo tiempo el equipo generó estas situaciones, el Madrid nos estaba aproximando hasta el gol de Bellingham. Y en el primer tiempo, como digo, también fue básicamente lo mismo. El equipo de hecho se adelantó rápidamente con gol de Gundogan. El equipo todo el primer tiempo es que no concedió prácticamente nada. De hecho, una de las claves también que estábamos consiguiendo y que conseguimos incluso hasta el final del partido fue que no dejamos a Vinicius que brillara. Araujo en ese trabajo, Araujo, Gavi, sobre todo esta dupla, Araujo y Gavi, y también con colaboración de Cancelo. Pero sobre todo los dos primeros mencionados, Araujo y Gavi, hicieron un gran trabajo por esa banda diestra para cerrar ese costado zurdo, y que Vinicius tenga las menores oportunidades para poder destacar. Y finalmente fue así. Lamentablemente nos descuidamos un poco, a pesar, como digo, ¿no? Poniendo al margen obviamente el miserable atraco que posiblemente, si hubieran pitado de manera seria y correcta, no estaríamos ni siquiera debatiendo, ¿no? de lo que sucedió en esa última etapa del partido. Pero como iba diciendo, el Barça todo el primer tiempo controló muy bien el partido, liderado para mí por espectaculares Gavi y Gundogan, que se adueñaron prácticamente de ese centro del campo. De hecho, el equipo salió con Ter Stegen, Christensen, Araujo, Íñigo y Valde. Araujo claramente con una posición de lateral diestro claramente más defensiva, incluso podríamos llamarlo de que en muchos momentos en ataque era una línea de 3. Alejandro Valde como lateral zurdo. Cuando el equipo iba al ataque, obviamente Valde subía en su posición, prácticamente era un carrilero, un volante básicamente. En el centro del campo con Gundogan, Gavi y Fermín. Claramente cuando el equipo trataba de sacar el balón jugado, tenía el balón en sus pies, liderados por Gundogan y Gavi, que hacían una especie de doble pivote más o menos, aunque por sí es más o menos un 4-3-3, pero obviamente con variantes, ¿no? En este caso con Gundogan y Gavi siendo sobre todo los principales organizadores por parte del equipo, en donde estaban brillando y de hecho estuvieron espectaculares. Para mí, así por así decirlo, un MVP del partido. Yo creo que diría que prácticamente todos estuvieron a un muy buen nivel. Para mí los tres mejores podríamos decirlo, fueron Gavi, Gundogan y Araujo, y concretamente diría que el mejor, sí, incluso diría que en ese orden que acabo de comentar, Gavi, Gundogan, Araujo, más o menos. Diría que los tres a un nivel espectacular. Christensen también me pareció que estuvo
como digo, ¿no? Dentro de que todos estuvieron bastante bien. Christensen también podría ponerlo ahí como el cuarto jugador también más destacado. Me pareció que hizo también un gran labor, un gran trabajo defensivo. También con el balón en sus pies. Íñigo también. Pero diciendo así rápidamente un jugador sobre los demás, dejando en claro que Gundogan y Araujo estuvieron espectaculares también, diría que Gavi posiblemente ha sido el mejor jugador del Barça, acompañado muy pero que muy de cerca por los mencionados ya Gundogan y Araujo. Como digo, en el primer tiempo y en ese también inicio hasta el minuto 60, 65 por ahí del partido, Gavi y Gundogan estaban adueñándose de ese centro del campo, siendo bastante ordenados, donde yo destaco sobre todo la labor del equipo hasta ese momento del partido, que fue el tremendo orden con el que viajaba el equipo, sacando el balón jugado con mucho orden, con paciencia, pero no lentitud, que fue una de las claves, y a veces parece que el equipo me parece que confunde, y que eso obviamente se tiene que mejorar y posiblemente se vaya mejorando, y sobre todo con las llegadas ya, con las recuperaciones más bien de Pedri y de Jong, que podríamos decirlo que sí se notaron, sobre todo en ese momento en donde nos empatan el partido y necesitamos posiblemente más ese orden, ese de marcar los ritmos, sobre todo, marcar los ritmos que te pueden dar tanto Frenkie de Jong como Pedri, sumados a Gundogan y a Gavi, dejando en claro que hicieron un partidazo. Digo, ¿no? En ese inicio, bueno, como digo, en gran parte del partido Gavi y Gundogan a un nivel espectacular, dirigiendo, organizando, dando orden, dando bastante continuidad, marcando los ritmos, muy pero que muy bien, la verdad, saliendo el equipo con mucho orden desde atrás, manejándose con paciencia, pero no lentitud, con bastante paciencia y con bastante orden, desde el momento de sacar el balón jugado, yendo al ataque, muy pero que muy bien. De hecho, como digo, ¿no? Me sorprendió bastante cómo salió el equipo y cómo estuvo gran parte del partido. Fermín, que estuvo claramente un poco más adelantado, prácticamente como media punta, podríamos decirlo, más suelto, con más libertad claramente. También estuvo bastante bien, sobre todo en ese primer tiempo, que fue en donde el equipo estuvo más se impuso más, por así decirlo. Estuvo bastante bien Fermín en ese momento del partido también, acompañando bastante, de hecho complementándose bastante bien con Cancelo por ese lado diestro, cuando caía muchas veces por esa banda. De hecho, Joao Félix y Ferran claramente más adelantados. Cancelo también, o sea, en alineación inicial podríamos decirlo que fue un 4-3-3, pero obviamente con funciones distintas. Obviamente Cancelo no ejerciendo una labor de extremo puro, pero sí una labor de falso extremo, de volante podríamos decirlo, de volante, sí, prácticamente volante podríamos decirlo, no un extremo como tal, porque no es extremo, a pesar de que tiene muchísima calidad también con los pies, pero haciendo una labor claramente más de volante. El equipo se tenía que cerrarse más atrás, obviamente ahí ya había por muchos momentos Cancelo y Balde haciendo apoyando bastante en esa labor de ascensor que tenían estos dos jugadores a lo largo del partido. Y los dos de arriba fueron Ferran y Joao Félix, que estuvieron bastante bien, al menos considero yo. Ferran, sobre todo en el primer tiempo, lo vi bastante bien, bastante luchador, con muy buenos movimientos para que se generasen esos espacios interiores, también para dejar bastante tiempo para Joao Félix, que de hecho tuvo una buenísima en el primer tiempo, que pudo haber sido también hubiera posiblemente declinado también, que tuvimos que haber aprovechado también estas situaciones, que primero le hizo una guacha espectacular a Rudiger, pero después se tardó mucho y llegó Carvajal justamente a salvar esa situación en una jugada en donde Joao Félix se ponía prácticamente mano a mano con Kepa, ya que se había quitado de manera impresionante a Rudiger de la jugada. Me decía, en el primer tiempo, sobre todo liderado, ¿no? Sobre todo muy buen trabajo hecho en el primer tiempo, sobre todo basado en el orden, en la paciencia para manejar el balón, para manejar el ritmo del partido. Y básicamente eso se consiguió hasta prácticamente el minuto 60-65. En el primer tiempo generamos, sí que recuerdo obviamente aparte del gol de Gundogan, que vino, de hecho fue muy buena. Gundogan tuvo confianza para llegar a su jugada, tuvo fe, por así decirlo, de llegar a esa jugada, ya que el balón había quedado un poco suelto.
Aparte de esa también tuvimos la de Joao Félix, esta como digo que era una jugada, no terminó en remate, pero fue una jugada bastante clara. La de Fermín, que terminó en el palo. Y más aproximaciones que también pudieron haber acabado en cosas más interesantes y que de hecho ahí también era uno de los puntos en donde necesitábamos estar un poco más, más acertados, por así decirlo, porque a pesar de que tampoco hayamos generado un montón de ocasiones, pero sí se generaban bastantes situaciones que en donde si hubiéramos estado un poco más acertados en los últimos pases, en los últimos metros, quizás hubiéramos sacado más todavía, más situaciones de riesgo, que de hecho pedía en el partido por lo bien que estaba. Para mí es que para mí el partido del Barça en general ha sido bastante bueno. Lamentablemente sucedió lo que sucedió, nos robaron una manera asquerosa. Después en el segundo tiempo también tuvimos esas ocasiones con Íñigo, con el palo de Íñigo, con el posterior remate de Araujo que sacó bien Kepa. Después también con un par de llegadas de Cancelo por esa banda diestra, bastante pero que bastante buenas. Lamentablemente ahí, justo un par de minutos antes del gol de Bellingham, diría que el equipo se encerró un poco más de la cuenta y donde lamentablemente ahí primero vino, si no me equivoco, un remate de Tchouaméni que sacó bien Ter Stegen, pero después ahí nada más, si no me equivoco, vino el gol de Bellingham, que fue uno de los puntos en donde sí pecamos un poco, que fue donde finalmente se dio vuelta, ¿no? Donde cambió ya después el partido, que fue en dejar demasiado libres para que remataran de media distancia, y es uno de los puntos fuertes que también tenía el Madrid, como lo vendrían a ser el remate del propio Bellingham, remates con Fede Valverde también bastante, con Kroos, incluso con Tchouaméni, que tienen un muy buen golpeo de balón de fuera del área. Lamentablemente no se abalanzaron, creo que fue Christensen, que creo que tenía que salir más, no recuerdo muy bien quién fue, creo que fue Christensen, porque Gavi justamente que estaba haciéndose un partidazo, no solamente por lo que hizo en ataque, sino que es al momento de dirigir, de organizar, de sacar el balón jugado, de manejar muy bien los ritmos, que lo hizo de manera espléndida, para mí, al igual que Gundogan, sino que en defensa, bueno, pues estaba multiplicando literalmente, tanto en la banda diestra, para hacer constantemente el 2 contra 1 a Vinicius, para ayudar a Araujo, también para ayudar bastante cuando Mendy se prolongaba en ataque. Gavi estaba atentísimo a eso de ahí, sino que también que estaba muy atento en marcar bastante a Bellingham, en donde, bueno, pues Gavi le estaba ganando la partida de manera clarísima. Y lamentablemente en esos momentos en donde Gavi creo que despejó un balón de cabeza y no estaba en esa jugada cerca, justamente porque sucedió este despeje de Gavi, creo que fueron Christensen o Gundogan, que creo que tenían que haberle salido más encima para bloquear básicamente, o no dejar a Bellingham que piense tanto, que tenga tanto tiempo y espacio para pensar si sacarse ese remate que finalmente puso el 1-1. Después ahí lamentablemente el equipo fue más entre un terreno más de ida y vuelta, y además de más descontrol en el partido, en donde obviamente esto no beneficia al equipo, a pesar de que tampoco nos hicieron situaciones así de mucho riesgo, ¿no? Salvo justamente el 1-2 que ya prácticamente en la última jugada del partido, ya al minuto 92 más o menos. Un contexto después del gol ya al minuto 70 hacia adelante, pues un terreno más de descontrol. También luego entraron Rafinha, Lamine Yamal. Obviamente una de las cosas que más me joden de esta derrota es no solamente porque es un partido para ganar, es un partido con un arbitraje normal, es un partido para ganar 2-0, y si hubiese llegado ese 2-0 en el inicio del segundo tiempo, en el final del primer tiempo, posiblemente hubiera pasado un resultado todavía más abultado. Que también si hubiésemos, aparte de eso de ahí, aprovechado las situaciones que tuvimos, es un partido para mínimo ganar 2-0, porque el partido pedía eso. Obviamente aparte de eso me jode también del resultadismo y el ventajismo de mierda que también se está viviendo por Twitter. Hay muchos ventajistas, muchos resultadistas que ahorita mismo están echando mierda, obviamente, aprovechándose de que los minutos finales no fueron muy buenos, en donde hubo más sensación de descontrol. El partido estaba muy, pero que muy bien encaminado, ¿no? Lamentablemente se descontrola el partido, obviamente ante la falta de, como digo, estos jugadores como Frenkie de Jong, como Pedri, que te pueden dar que te pueden dar esa
paciencia, esa calma, a pesar de que Gundogan y Gavi lo estaban haciendo bien, pero obviamente en esos minutos finales también tener a jugadores como De Jong, Pedri, te puede ayudar también, aún más te da ese plus, pues obviamente también se notan, ¿no? Porque también creo que es fundamental, sobre todo en ellos dos, y que de hecho una de las mejores noticias también es que, si no me equivoco, para el partido de la Real Sociedad en Anoeta, creo que ya los recuperaríamos a todos los jugadores, o a prácticamente todos, salvo Sergi y Roberto, pero de los jugadores así más titulares, pues, o sea, los jugadores más importantes, creo que estarían todos ya disponibles, si no me equivoco. Eso sí podríamos decir lo que es una de las grandes noticias que tenemos. Pues nada, no, prácticamente el gol llegó en la última jugada del partido, aún así el equipo lo siguió intentando, tuvimos situaciones en el final del partido, pero lamentablemente ahorita mismo el Madrid está 4 puntos por encima del Barça. Obviamente no hace falta decir nada más, ¿no? Ya tienen todo lo explicado en ese video que tengo, que subí al canal, que lo tengo de hecho en el inicio, que es la lista de atracos que le han hecho al Barça, y también otro video que es la parte 2, la lista de atracos por parte del Madrid, y en el día de hoy se va a sumar también a la lista, que lo haremos seguramente a este paso, bueno, pues en muy poco tiempo, la verdad. El día de hoy un robo miserable por parte de un robo asqueroso, un atraco asqueroso y repugnante por parte de Gil Manzano. Obviamente inclinó la balanza en ese momento, que pudo haber sido el 2-0 a favor del Barça, y pudo haber sido un resultado muy, pero que muy bueno para el Barça en ese momento del partido, sumado a la expulsión perdonada sobre Carvajal. Y finalmente pasamos del 2-0, que hubiese sucedido lo normal, con un arbitraje medianamente serio, normal, pues lamentablemente pasamos al 1-2. Pero aún así, generales, la gran parte del partido ha sido un muy buen partido por parte del equipo. Lamentablemente, un robo declinado y propiciado por Gil Manzano ha dado finalmente que esto sucediera, aparte también de errores que cometimos en esa última fase del partido, por así decirlo. Pero aún así, el equipo, sí, así yo creo que va a mejorar considerablemente. De hecho, en el partido de hoy, para mí como dije, ¿no? Es un partido, el resultado es una mentira, tanto por el arbitraje y también por las sensaciones que vimos en el partido. Es un partido más para 2-0, por 2-1 si quieres, pero en realidad es un partido para 2-0 por lo menos. Y lamentablemente con el MVP del partido, que es Gil Manzano, bueno, pues lamentablemente el resultado fue un 1-2 en contra del Barça. Pero a seguir con esto, equipo, que yo creo que vamos por el buen camino. Cuando recuperemos ya a los lesionados en el próximo partido, vamos a dar un salto de calidad sin lugar a duda. Y recordemos de que todavía faltan muchas jornadas. Estamos apenas en la jornada número 11, 24 puntos, 28 puntos tiene el Madrid. Queda todavía 17 partidos por delante, queda el clásico del Bernabéu, y yo creo que para ese momento, si las lesiones nos respetan, si venimos creciendo en el juego, como yo creo que lo vamos a hacer con la recuperación de todos estos jugadores, y también por las impresiones que me ha dejado hoy día, que han sido bastante buenas en gran parte del partido, yo creo que podemos llegar por muchas opciones, a pesar de todos los robos y atracos que van a tratar de hacer el equipo en lo que queda de liga. Y el día de hoy, bueno, pues ha sido uno de los atracos de la temporada, sin lugar a duda. Que vamos, equipo, a levantar cabeza, que hemos demostrado, a pesar de que el del resultado final, que ha sido perjudicial para nosotros, que podemos competir, que con el regreso de los jugadores que tenemos lesionados vamos a aumentar el nivel, vamos a dar un salto de calidad, y que se puede dar vuelta a esta liga de M, por así decirlo. Así que recuerden dejar like, suscribirse, activar la campanita. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido, si les ha dejado la misma impresión que yo, o cómo les ha parecido el partido. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.